Cada mañana tienes una nueva oportunidad para creer en Dios. Cada día los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento nos anuncia la obra de sus manos. Cada mañana podemos ver a los peces nadar, a los animales correr y a las aves volar. La naturaleza nos anuncia las maravillas de Dios. Y cada mañana Dios nos regala un nuevo día. Bienvenido. Bienvenido a tu programa Un Nuevo Día. Dios te bendiga y nuevamente, como cada semana, estamos compartiendo una palabra de parte de Dios. Una palabra que edifica, una palabra que instruye, una palabra que motiva, una palabra que da fortaleza y que sin duda alguna nos motiva a seguir adelante en este caminar. Pues así como hemos compartido en las semanas anteriores, hoy les traigo un tema al cual hemos titulado Un encuentro con Jesús. Es una palabra que Dios me daba durante la semana y que conforme yo iba leyendo las escrituras podía yo comprender que hablar de Jesús no es nada fácil y no es algo que pudiéramos relatarlo en unos cuantos minutos. Pues si bien es cierto, hablar de Jesús no es cualquier cosa, porque cuando hablamos de Jesús hablamos del Hijo de Dios, aquel que murió y resucitó por amor a nosotros. Pero antes de introducirnos realmente en quién es Jesús, en todo lo que Él hizo, en todos los milagros, los prodigios y en la enseñanza que Él nos dejó con su existencia en esta tierra, vamos a estar hablando el día de hoy sobre cómo reaccionaron aquellas personas que tuvieron un encuentro con Él. Pues si bien es cierto, en la palabra podemos encontrar a diferentes personajes que dialogaron con Jesús, que tuvieron una experiencia con Él, que inclusive el mismo Jesús los sanó, los libertó, los restauró o les hizo algún milagro. Pero en esta ocasión vamos a empezar con la historia de una mujer que se encuentra en el libro de Juan capítulo 4 del verso 7 en adelante. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. En eso, una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua, y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Pero como los judíos no tienen trato con samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy samaritana? Jesús le contestó: si supieras lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a Él, y Él te daría agua viva. La mujer dijo: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde vas a darme agua viva? Nuestros antepasados, Jacob nos dejó este pozo, del que él mismo bebía y del que bebían también sus hijos y sus animales. ¿Acaso eres tú más que él? Jesús le contestó: todos los que beben de esta agua volverán a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed. Porque el agua que yo le daré se convertirá en el manantial de agua que brotará dándole vida eterna. Esta mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no vuelva yo a tener sed ni tenga que venir aquí a sacar agua. Y Jesús le dijo: ve a llamar a tu marido y vuelve acá. La mujer le contestó: no tengo marido. Jesús le dijo: bien dices que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Es cierto lo que has dicho, contestó la mujer. Al oír esto, la mujer dijo: Señor, ya veo que eres un profeta. Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí en este monte, pero ustedes los judíos dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo. Jesús le contestó: créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén. La mujer le dijo: yo sé que va a venir el Mesías, es decir, el Cristo, y cuando Él venga nos lo explicará todo. Jesús le dijo: ese soy yo, el mismo que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se quedaron extrañados de que Jesús estuviera hablando con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería o qué estaba conversando con ella. La mujer dejó su cántaro y se fue al pueblo, donde dijo a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será que este es el Mesías? Entonces salieron del pueblo y fueron a donde estaba Jesús. Mientras tanto, los discípulos le rogaban: Maestro, come algo.
pero él les dijo: yo tengo una comida que ustedes no conocen. Mira que en esta historia podemos ver a una mujer que se le presentó Jesús de manera física y que tuvo un diálogo con el propio Jesús. Un diálogo en donde ella no lo conocía, en donde ella no sabía quién era con el que estaba hablando. Pero cuando Jesús le dijo que él le podía dar agua viva, esta mujer sorprendida dijo: yo quiero beber de esa agua, yo quiero que tú me des de esa agua. Sin embargo, cuando ella comprendió que con quien estaba hablando era Jesús, el Mesías, ella reconoció, porque ella se sintió desnuda. Porque cuando vemos el diálogo que Jesús le dice: ciertamente tú has tenido varios maridos y el que tienes actualmente tampoco es tu marido. Mira que aquí podemos ver que esta mujer se sintió descubierta cuando Cristo le dijo estas palabras. Sin embargo, estas palabras fueron las que ocasionaron que esta mujer pudiera reconocer la situación en la que ella se encontraba. Pudiera ver que la forma en la que ella estaba viviendo no era la correcta, pero también pudo reconocer que había un Cristo, que había un Mesías, quien había venido a esta tierra para dar su vida por ellos, para perdonarlo de sus pecados. Y mira que podemos ver aquí en una mujer que aun cuando ella era de otro pueblo, aun cuando ella era de otra nacionalidad, ella llegó a comprender y aceptar a Cristo en su corazón. Llegó a reconocer que Él era el Mesías, Él era el Salvador, que venía a dar su vida por amor a la humanidad. Pero así como ella tuvo un encuentro con Jesús de manera física, también vamos a leer a un personaje que es el maestro y perito arquitecto de la iglesia cristiana. Y este es el apóstol Pablo, mismo que lo podemos encontrar en el libro de Hechos capítulo 9. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: mientras tanto, Saulo no dejaba amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Por eso se presentó el sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco, a buscar a los que seguían el nuevo camino. Tanto hombres como mujeres llevaron presos a Jerusalén, pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? La voz le contestó: yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Levántate y entra en la ciudad, ahí te diré lo que debes hacer. Los que viajaban con Saulo estaban muy asustados porque habían oído la voz pero no habían visto a nadie. Luego Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que le tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo 3 días sin ver y comer ni beber absolutamente nada. Mira que aquí podemos ver una manera tan especial, tan única de cómo se le manifestó Jesús al mismo Pablo, que en aquel entonces todavía no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo de Tarso. Sin embargo, la palabra dice que este personaje era un perseguidor de la iglesia, era un perseguidor de los que seguían a Cristo, tanto que él dio la aprobación para condenar a muchos cristianos a muerte. Y mira que cuando Cristo se le manifestó, cuando Cristo se le apareció, cuando él tuvo un encuentro con Jesús, no fue un encuentro como el que tuvo la mujer samaritana, que ella tuvo un diálogo con Jesús en persona. Aquí Pablo tuvo un encuentro todavía sobrenatural, un encuentro cuando ya Cristo había resucitado, cuando Cristo ya estaba de una manera gloriosa. Y mira que cuando él escuchaba la voz, también podía ver ese resplandor. Mismo sus compañeros que venían juntamente con él solamente escuchaban la voz, pero no podían ver la manifestación de Jesús. No podían ver la manifestación que el apóstol Pablo vio en ese preciso momento. Como bien sabemos, Pablo después de eso, su vida cambió de una manera radical, ya que después de esa experiencia que él tuvo, la palabra de Dios dice que estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber absolutamente nada. Mira que ese fue el primer ayuno de Pablo después de que se le manifestó nuestro Señor Jesucristo. Pero como el tema que estamos abordando lo titulamos Un encuentro con Jesús, es lo que yo te quiero hablar en esta tarde. Mira que aquí podemos ver 2 historias diferentes. A una mujer a la que Dios se le manifestó
de manera física y la que tuvo un diálogo con él, y a un personaje al que Jesús se le manifestó de una manera gloriosa. Pero ¿a qué voy con esto? Cuando nosotros empezamos este caminar de la vida cristiana, muchas veces lo hacemos porque escuchamos, porque nos invitaron, porque realmente tenemos ese deseo, esa inquietud de acudir a una iglesia, o a lo mejor porque tu familia busca de Dios y en algún momento determinado tú fuiste a la iglesia donde ellos se congregan. Pero cuando yo hablo de tener un encuentro con Jesús, no me refiero al ir a la iglesia, no me refiero al ocupar un espacio en el altar, en el púlpito o un espacio en las bancas de la iglesia. Lo que yo me refiero cuando hablo de tener un encuentro con Jesús es qué manifestación ha tenido Jesús en tu vida. ¿Qué es lo que te ha hecho creer en Él? ¿Qué es lo que te ha hecho seguirlo? Porque la palabra dice que cuando seguimos a Cristo, no todo nos va a salir bien, no todo nos va a salir de maravilla. Al contrario, la misma palabra nos dice que vendrán aflicciones, que vendrán tribulaciones, que vendrán persecuciones. Y yo aquí te pregunto, ¿aún así estás dispuesto o dispuesta a tener un encuentro con Jesús? Mira que cuando nosotros vemos los galardones, vemos los premios y las recompensas que podemos tener el seguir a Cristo, quiero pensar que sí vale la pena seguir a Cristo. Y digo quiero pensar porque es un caminar por fe. Es un caminar que la verdad yo he tenido experiencias con Jesús, he tenido experiencias con el Espíritu Santo, he tenido experiencias en donde Dios me ha hablado y donde Dios ha quebrantado mi vida. Pero el día que yo acepté a Cristo en mi corazón, yo recuerdo que la primera vez que lo hice simplemente por repetir una oración. Lo hice simplemente porque estando en la iglesia me dieron la invitación a aceptar a Cristo en mi corazón. Qué triste es y es lamentable que muchas veces muchas personas aceptan a Cristo nada más de labios. Eso quiere decir que no hay una sinceridad en su corazón para aceptarlo de una manera sincera, de una manera humilde, de una manera realmente que tú quieras tener un encuentro con Él. Porque ¿cuántas personas hoy en día han estado en una congregación y han repetido la oración de fe? Esa oración que realmente es buena, es válida, inclusive la misma palabra nos los dice, que nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, tenemos que invitar al pueblo a que realmente se reconcilie con Dios, a que realmente acepte a Cristo como su Señor y Salvador. Lamentablemente, muchas personas hacen esta oración de labios, pero no lo hacen de corazón. No lo hacen con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón dispuesto a tener un encuentro, una experiencia con Jesús. Pues si bien es cierto, la misma palabra nos dice que no hay ningún otro hombre dado a los hombres quien sea nuestro Salvador. Y este es Cristo Jesús. Cristo es el único medio de salvación. Cristo es la única persona que dio su vida por la humanidad, por ti, por mí y por todo el universo. Pero qué triste es que muchas personas, aún sabiendo que hubo una persona que dio su vida por nosotros, no lo quieran aceptar, no lo quieran reconocer. Pero mira que aquí te traigo unas historias también de unos personajes que tuvieron diferentes encuentros con Jesús. Podemos ver, por ejemplo, en el capítulo 5 del libro de Lucas, el cual dice de la siguiente manera: en una ocasión, estando Jesús a orilla del lago de Genesaret, se sentía apretujado por la multitud que quería oír el mensaje de Dios. Jesús vio 2 barcas en la playa. Los pescadores habían bajado de ellas a lavar sus redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó de la barca y desde allí comenzó a enseñarle a la gente. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca a la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Simón le contestó: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada, pero ya que tú lo mandas, voy a echar las redes. Cuando lo hicieron, recogieron tantos pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros de las otras barcas para que fueran y los ayudaran. Ellos fueron y llenaron tanto las 2 barcas que le faltaba poco para hundirse. Al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, porque yo soy un pecador. Mira qué palabras
¿Qué revelación tuvo Pedro? Porque en ese entonces Cristo no se le había manifestado. Cristo simplemente se presentó para compartir su palabra. En ese momento, cuando Pedro vio la maravilla que él hizo imagínate, después de tantas horas sin pescar nada, y que llegue Jesús y les diga, echa tus redes, y los peces se alboroten a tal grado que las barcas se iban a hundir. Eso solamente lo hace Jesús. Eso solamente es el poder sobrenatural de Jesús. Y aquí podemos ver una enseñanza muy particular que llamaba mucho mi atención. El poder de la obediencia y el poder del reconocimiento. Pues podemos ver claramente que cuando Jesús le dijo a Pedro, ve a la parte más honda y echa tu barca, Pedro respondió, Señor, hemos estado aquí todo el día y no hemos agarrado absolutamente nada. Pero porque tú lo ordenas, y esto sí arrema mi corazón, porque tú lo ordenas, voy a hacer caso, voy a tirar las redes, y mira qué sorpresa se llevó Pedro. Y no nada más Pedro, sino también todos los que estaban en ese lugar. Y aquí podemos ver que cuando nosotros obedecemos la voz de Dios, podemos tener grandes recompensas. Podemos tener cosas sorprendentes que a lo mejor y nosotros ni nos imaginábamos. Podemos ver inclusive la provisión de Dios cuando nosotros obedecemos la voz de nuestro Señor Jesús. Y aquí podemos ver el encuentro que tuvo Pedro con Jesús. Un encuentro muy particular, un encuentro de provisión, un encuentro de multiplicación. Un encuentro que inclusive aquí yo puedo ver como un Dios que provee. Porque después de no haber agarrado nada, mira con qué multiplicación Dios lo recompensó. Todo por escuchar su palabra. Pero también así como Pedro, hubieron otros personajes que también tuvieron una experiencia con Dios, un encuentro con Jesús. Y este lo podemos encontrar en el libro de Juan capítulo 1, verso 19 en adelante. Y te voy a leer la historia y dice de la siguiente manera. Este es el testimonio de Juan, cuando las autoridades judías enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle a Juan quién era él. Y él contestó claramente, no soy el Mesías. Le volvieron a preguntar, ¿quién eres entonces? ¿El profeta Elías? Juan dijo, no lo soy. Ellos insistieron y le preguntaron, ¿eres el profeta que ha de venir? Y él contestó, no. Le dijeron, ¿quién eres pues? Te ordenamos que nos digas y que nos dé la respuesta de quién eres tú. ¿Qué nos puedes decir de ti mismo? Juan le contestó, yo soy una voz que grita en el desierto. Abran un camino derecho para el Señor, tal como lo dijo el profeta Isaías. Los que fueron enviados por los fariseos a hablar con Juan le preguntaron, pues si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan les contestó, yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay uno que no conocen y que viene después de mí. Yo ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Todo esto sucedió en el lugar llamado Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, miren, ese es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije, después de mí viene uno que es más importante que yo, porque existía antes que yo. Yo mismo no sabía quién era, pero he venido bautizando con agua precisamente para que el pueblo de Israel lo conozca a él. Juan también declaró, he visto al Espíritu Santo bajar del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo todavía no sabía quién era, pero él me envió a bautizar con agua. Me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu baja y reposa es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo ya lo he visto y soy testigo de que es el Hijo de Dios. Esta es otra experiencia maravillosa que tuvo Juan el Bautista, que mira de qué manera se le manifestó Jesús. ¿Cómo fue la forma en la que él tuvo el encuentro con Jesús? La palabra de Dios nos dice que el propósito de Juan era abrirle el camino a Jesús. Inclusive la misma palabra en el libro de Isaías nos declara y nos profetiza que iba a venir un varón que le iba a abrir la brecha para dar a conocer el camino de Dios, el camino de Jesús. Mira qué encuentro tuvo este varón con Jesús. Mira que la misma palabra nos dice que este varón nació con ese propósito. El propósito de abrirle el camino y dar a conocer que iba a venir un Salvador. Y este era el propósito de Juan, abrirle brecha a Jesús para que cuando él viniera a esta tierra, el camino ya estuviera preparado. Pero mira que me sorprende mucho el encuentro que este varón tuvo con Jesús,
porque la palabra dice que Jesús en humildad iba a que Juan lo bautizara, pero Juan en su corazón decía, yo no soy digno de bautizarte, al contrario, tú deberías de bautizarme a mí, no soy digno ni de atarle las correas de sus sandalias. Y mira que yo aquí puedo ver que cuando tenemos un encuentro con Jesús es inevitable no poder reconocer su poder, no poder reconocer su autoridad, porque al final de todo estos varones sabían quién era Él, pero cuando Él veía descender al Espíritu Santo sobre Jesús, la palabra de Dios dice que escucharon una voz que decían, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Pero me sorprendió mucho cuando dice el Juan al final del versículo, yo ya lo he visto y soy testigo de que Él es el Hijo de Dios. Mira qué encuentro tan maravilloso tuvo Juan el Bautista, que él ya sabía que Él era el Hijo de Dios, que Él era quien iba a dar su vida por amor a la humanidad. Pero eso no es todo, pues también podemos ver a otro personaje, el cual se llamaba Zaqueo. Y esta es una historia que la verdad a lo mejor ya has escuchado en alguna predicación, ya has escuchado en algún mensaje, pero yo podía ver algo muy importante y que llamó demasiado mi atención en este personaje. La palabra de Dios dice en el capítulo 19 del libro de Lucas, verso 1 en adelante, Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Vivía allí un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los que cobraban impuestos para Roma. Este quería conocer a Jesús, pero no conseguía verlo porque había mucha gente y Zaqueo era pequeño de estatura. Por eso corrió adelante y para alcanzar a verlo se subió a un árbol cerca de donde Jesús tenía que pasar. Cuando Jesús pasaba por allí, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida de ahí, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó a prisa y con gusto recibió a Jesús. Al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús diciendo que había ido a quedarse en la casa de un pecador. Zaqueo se levantó entonces y le dijo al Señor, mira Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si le he robado algo a alguien, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Mira que esta es la palabra que yo estaba esperando para ti, porque hoy Dios habla en nuestra vida por medio de su palabra y nos dice que Él vino a buscar a los que se habían perdido. Hay personas que están viendo este video y que tiene tiempo que se apartaron del camino de Dios. Hay personas que a lo mejor apenas tienen ese deseo, ese anhelo de buscar a Dios. Y aquí nosotros podemos ver a un varón que era de baja estatura. La palabra dice que él tenía el deseo de conocer a Jesús, que él tenía en su corazón ese anhelo de saber quién era Jesús. Hay personas a las que Jesús se le manifiesta por medio de una enfermedad, por medio de alguna crisis económica, por medio de algún dolor, por medio de algún sufrimiento, de algún accidente. No sé cómo se te manifestó Cristo, pero hay personas que han tenido esa inquietud, ese deseo de conocer a Cristo, de que le prediquen a Cristo. Pues esta es la palabra que hoy Dios trae a tu vida. Jesús dio su vida por amor a ti. Jesús vino a rescatar a esas almas sedientas de Él. Esas almas que a lo mejor ya lo conocían en los cielos, pero que hoy Jesús viene a recordarte que te viene a traer a su rebaño, que te viene a traer como el pastor de sus ovejas. Y mira que cuando yo leía esta porción de la Escritura, algo en mi corazón se quebrantó, porque cuántas personas hoy en día, aún conociendo a Jesús, aún teniendo experiencia con Jesús, aún personas que tuvieron un encuentro con Jesús de manera sobrenatural, hoy en día se han apartado del camino de Dios. Pero así como hay personas que se han apartado, hay personas que tienen ese deseo, ese anhelo de que le prediquen de Cristo. Pues aquí yo te estoy compartiendo esta palabra. Si tú eres de esas personas que tiene ese deseo en tu corazón de buscar a Cristo, esta es la oportunidad que Cristo llega a tu vida. Esta es la oportunidad en la que Cristo se te manifiesta. Y esta es la oportunidad para que tú empieces a tener un encuentro con Jesús. Sin embargo, también es necesario decir que esta es la oportunidad que Dios te está dando para ti, amigo, para ti, amiga, que te has estado perdiendo. Para ti que has decidido abandonar los caminos del Señor y irte al mundo
por situaciones económicas, por situaciones laborales, por situaciones que te hicieron apartarte de Dios y que a partir de esas cosas tú ya no has regresado a los caminos de Él. Pues Dios por medio de su palabra nos dice que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se habían perdido. Aquellos que a lo mejor algún día estuvieron en su casa, recibiendo el bautismo de su Espíritu Santo, experimentando el poder, el amor, la misericordia de nuestro Señor Jesús. Inclusive personas que recibieron milagros, personas que tuvieron prodigios, personas que tuvieron alguna experiencia sobrenatural con Jesús. Pero mira que hoy Dios está hablando a tu vida y te dice, regresa a casa. Hoy te extiendo mis brazos, dice el Señor. Te extiendo mis brazos para que regreses. Que así como el hijo pródigo algún día decidió irse de casa, su padre permitió que él pasara todo lo que pasó, pero al final de cuentas, él lo recibió con fiesta, lo recibió con gratitud, lo recibió con mucho amor. Y es lo que Dios quiere hacer hoy contigo. No le importó cuánto tiempo te hayas apartado, no le ha importado cuánto tiempo te has alejado, pero lo que a Él le importa es que tú regresas a sus caminos, que tú te acerques nuevamente a Él. Los tiempos que estamos viviendo cada día van a ser más difíciles y solamente las personas que nos refugiemos en la mano de Dios, en la presencia de Dios, vamos a poder librarnos de todas las calamidades que vienen en esta tierra. Pero sin embargo, si tú estando apartado del camino de Dios empiezas a padecer, ¿por qué no regresas a casa? ¿Por qué no empiezas a tomar la decisión de volver a sus caminos? Dios te está esperando con los brazos abiertos. Cristo te está esperando para tener un encuentro juntamente contigo. Así que no sé dónde te hayas perdido, no sé dónde te hayas ido, no sé por qué, no sé cuál fue la razón por la cual te apartaste de la congregación, de la iglesia, de los caminos del Señor, pero hoy Dios te hace nuevamente la invitación. Regresa a mi casa, quiero tener un encuentro contigo, dice el Señor. Pero algo que llamaba mucho mi atención en este personaje en específico era que la palabra de Dios dice que Jesús le dijo, Zaqueo, bájate enseguida porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Mira qué privilegio tuvo este varón que por su deseo de querer conocer a Dios tuvo la oportunidad, tuvo el privilegio de que Jesús llegara a su casa, de que Jesús habitara y morara en su casa. Y más adelante dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham, y nosotros también somos descendientes de Abraham por medio de la fe. Así que, mi amado hermano, tú estás a tiempo para tener un encuentro con Jesús. Si las personas algún día te dijeron, ¿de qué sirve que busques a Dios? ¿De qué sirve que te acerques a sus caminos? ¿De qué sirve que prediques si no cambias? No hagas caso a las palabras, porque aquí el mismo mensaje nos narra que mucha gente empezó a criticar a Jesús, empezó a criticar a Zaqueo, que le dijeron que Zaqueo era un pecador, que le dijeron que Zaqueo era un ladrón, pero Jesús no le importó. Y Jesús, aún en medio de todo lo que dijeron, Él habitó en la casa de Zaqueo. Él moró en la casa de Zaqueo. Y mira que Dios quiere morar hoy en tu casa. Hoy quiere que tú le hagas la invitación para tu casa. Que seas tú el pionero, que seas tú el principal, que seas tú quien lleve esta palabra a tu familia. Pero no quiero terminar sin antes darte estos puntos que me di a la tarea de seleccionar conforme yo iba meditando y escudriñando la palabra de Dios mediante la historia de estos personajes. Podemos ver que un encuentro con Jesús hizo que la vida de Saulo cambiara de manera radical. Un encuentro con Jesús hizo que la mujer samaritana reconociera la manera en la que vivía. Un encuentro con Jesús hizo que Pedro reconociera sus pecados. Un encuentro con Jesús nos lleva a tener una humildad y reconocer que Jesús es el único que salva, que sana, que restaura, que perdona nuestras rebeliones y nuestros pecados. La palabra nos dice en el libro de Juan capítulo 14 verso 6 que Él es el único camino, que Él es la verdad y Él es la vida. Y solo por Él podemos obtener la salvación. Y esto es lo que yo quiero que te grabes en tu corazón. Quiero terminar con esto. Un encuentro con Jesús hará que todos te critiquen, te señalen, te juzguen. Pero a pesar de todo esto, no dejes que los comentarios te desanimen. Y que así como Zaqueo recibió a Cristo en su corazón,
Así Dios hoy te dice, recíbeme en tu corazón. Invítame a morar en tu casa para que toda tu familia también tenga un encuentro con Él. Para que toda tu familia tenga también un encuentro con Jesús. Mi amado hermano, esta es la palabra que Dios ponía en mi corazón compartir contigo. Espero haya sido de grande bendición para tu vida y te motivo nuevamente que me ayudes a compartir estos videos, porque cada semana estamos subiendo una palabra de bendición, de fortaleza, de edificación, y que en esta ocasión hoy Dios hablaba a nuestras vidas y nos hacía la invitación a tener un encuentro con su Hijo, un encuentro con Jesús. Te mando un fuerte abrazo donde quieras que me escuches. Dios te bendiga.